Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí con el quinto capítulo de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, titulado Conquista y Colonia. Cualquier contacto con el pueblo mexicano, así sea fugaz, muestra que bajo las formas occidentales laten todavía las antiguas creencias y costumbres. Esos despojos, vivos aún, son testimonios de la vitalidad de las culturas precortesianas. Y después de los descubrimientos de arqueólogos e historiadores, ya no es posible referirse a las sociedades como tribus bárbaras o primitivas. Por encima de la fascinación o del horror que produzcan, debe admitirse que los españoles al llegar a México encontraron civilizaciones complejas y refinadas. Mesoamérica, esto es el núcleo de lo que sería más tarde Nueva España. Era un territorio que comprendía el centro y el sur de México actual y una parte de Centroamérica. Al norte de los desiertos y planicies incultas vagaban los nómadas, los chichimecas como de manera genérica, y son distinción de nación llamaban a los bárbaros los habitantes de la mesa central. Las fronteras entre unos y otros eran inestables, como las de Roma. Los últimos siglos de Mesoamérica pueden reducirse un poco sumariamente a la historia del encuentro entre las oleadas de los cazadores norteños, casi todos pertenecientes a la familia náhuatl, y las poblaciones sedentarias. Los aztecas son los últimos en establecerse en el Valle de México. El previo trabajo de erosión de sus predecesores y el desgaste de los resortes íntimos de las viejas culturas locales hizo posible que acomedieran la empresa extraordinaria de fundar lo que Arnold Toynbee llama un imperio universal. Erguido sobre los restos de las antiguas sociedades, los españoles piensan, el historiador inglés, no hicieron sino sustituirlos, resolviendo una de las síntesis de política, la tendencia de la disgregación que amenazaba al mundo mesoamericano. Cuando se refleja en lo que era nuestro país a la llegada de Cortés, sorprende la pluralidad de ciudades y culturas, que contrasta con la relativa homogeneidad de sus rasgos más característicos, la diversidad de los núcleos indígenas y las rivalidades que la desgarraban. Indica que Mesoamérica estaba constituida por un conjunto de pueblos, naciones y culturas autónomas con tradiciones propias, exactamente como el Mediterráneo y otras áreas culturales. Por sí mismas, Mesoamérica era un mundo histórico. Por otra parte, la homogeneidad cultural de esos centros muestra que la primitiva singularidad de cada cultura había sido sustituida, en época acaso no muy remota, por formas religiosas y políticas uniformes. En efecto, las culturas madres en el centro y sur se habían extinguido hacía varios siglos. Sus sucesores habían combinado y creado toda aquella variedad de expresiones locales. Esta tarea de síntesis había culminado a la erección de un modelo, el mismo con leves diferencias para todos. A pesar del justo descrédito que han caído las analogías históricas, de las que se han abusado con tanto brillo como ligereza, es imposible no comparar la imagen que nos ofrece Mesoamérica al comenzar el siglo XVI, con la del mundo helenístico en el momento en que Roma inicia su carrera de potencia universal. La existencia de varios grandes estados y la persistencia de un gran número de ciudades independientes, especialmente de la Grecia insular y el continental, no impiden sino subrayar la uniformidad cultural de ese universo. Seleucitas, Ptolomeos, macedonios y muchos pequeños y efímeros estados no se distinguen entre sí por la diversidad y la originalidad de sus respectivas sociales, sino por las rencillas que fatalmente los dividen. Otro tanto puede decirse de las sociedades mesoamericanas, en unas y otras diversas tradiciones y herencias culturales que se mezclan y acaban por fundirse. La homogeneidad cultural contrasta con las querellas perpetuas en los que los dividen. En el mundo helenístico la uniformidad se logró a través de un predominio de la cultura griega, que absorbe a las culturas orientales. Es difícil determinar cuál fue el elemento unificador de las sociedades indígenas. Una hipótesis que no tiene más valor que el de apoyarse en una reflexión hace pensar que el papel realizado por la cultura griega en el mundo antiguo fue cumplido en Mesoamérica por la cultura.
aún sin nombre propio, que floreció en Tula y Teotihuacán, y a la que sin inexactitud se llama tolteca. La influencia de las culturas de la Mesa Central en el sur, especialmente en el área ocupada por el llamado Segundo Imperio Maya, justifica esta idea. Es notable que no existe influencia maya en Teotihuacán. Chichén Itzá, por el contrario, es una ciudad tolteca. Todo parece indicar, pues, que en cierto momento las formas culturales del centro de México terminaron por extinguirse y predominar. Desde un punto de vista muy general, se ha descrito a Mesoamérica como un área histórica uniforme, determinada por la presencia constante de ciertos elementos comunes a todas las culturas: agricultura del maíz, calendario ritual, juego de pelota, sacrificios humanos, mitos solares y de la vegetación semejantes. Se dice que todos estos elementos son de origen suriano y que fueron asimilados una y otra vez por los inmigrantes norteños. Así, la cultura mesoriana sería el fruto de diversas creaciones del sur, recogidas, desarrolladas y sistematizadas por grupos nómadas. Este esquema olvida la originalidad de cada cultura local, la semejanza que se observa entre las concepciones religiosas, políticas y míticas de los pueblos indoeuropeos, por ejemplo. No niega la originalidad de cada uno de ellos, pero de todos modos, y más allá de la originalidad particular de cada cultura, es evidente que todas ellas, decadentes o debilitadas, estaban a punto de ser absorbidas por el imperio azteca. Herederos de las civilizaciones de la meseta, aquellas sociedades estaban impregnadas de religión. La misma sociedad azteca era un estado teocrático y militar. Así, la unificación religiosa antecedía, complementaba o correspondía de alguna manera a la unificación política, con diversos nombres en lenguas distintas, pero con ceremonias, ritos y significaciones muy parecidos. Cada ciudad precortesiana adoraba a los dioses que cada vez se asemejaban más entre sí. Las divinidades agrarias, los dioses del suelo, de la vegetación y de la fertilidad, como Tlaloc, y los dioses nórdicos celestes, guerreros y cazadores, como Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Mixcoatl, convivían en un mismo culto. El rasgo más adecuado de la religión azteca en el momento de la conquista es la incesable especulación teológica que refundía, sistematizaba y unificaba creencias dispersas, propias y ajenas. Esta síntesis no era el fruto del movimiento religioso popular, como las religiones proletariadas que se difunden al mundo antiguo al iniciarse el cristianismo, sino la tarea de la casta colocada en el pináculo de la pirámide social. Las sistematizaciones, adopciones y reformas de cada casta sacerdotal reflejan que en la esfera de las creencias también se producía la superposición característica de las ciudades prehispánicas. Del mismo modo que una pirámide azteca recubre a veces un edificio más antiguo, la unificación religiosa solamente afectaba la superficie de la conciencia, dejando intactas las creencias primitivas. Esta situación prefiguraba la que introducía el catolicismo, que también es una religión superpuesta a un fondo religioso original y siempre viviente. Todo preparaba la dominación española. La conquista de México sería inexplicable sin estos antecedentes. La llegada de los españoles parece una liberación a los pueblos sometidos por los aztecas. Los diversos estados y ciudades se alían con los conquistadores o contemplan con indiferencia, cuando no con alegría, la caída de cada uno de sus rivales y en particular del más poderoso Tenochtitlán. Pero ni el genio político de Cortés ni la superioridad técnica, ausente en hechos de ramas decisivos como la batalla de Otumba, ni la defección de los vasallos y aliados, hubieran logrado la ruina del imperio azteca si éste no hubiese sentido de pronto un desfallecimiento, una duda íntima que lo hizo vaciar y ceder. Cuando Moctezuma abre las puertas de Tenochtitlán a los españoles y recibe a Cortés con presentes, los aztecas pierden la partida. Su lucha final es un suicidio, y así le dan a entender todos los textos que tenemos sobre este acontecimiento grandioso y sombrío. ¿Por qué cede Moctezuma? ¿Por qué se siente extrañamente fascinado por los españoles y
y experimenta ante ellos un vértigo que no es exagerado llamar sagrado, el vértigo lucido del suicida ante el abismo, los dioses lo han abandonado. La gran traición que comienza la historia de México no es la de los tlaxcaltecas, ni la de Moctezuma ni su grupo, sino la de los dioses. Ningún otro pueblo se había sentido tan totalmente desamparado como se sintió la nación azteca ante los avisos, profecías y signos que anunciaron su caída. Se corre el riesgo de no comprender el sentido que tenía esos signos y profecías para los indios, que se olvidaba su concepción cínica del tiempo. Según ocurre con muchos otros pueblos y civilizaciones, para los aztecas el tiempo no era una medida abstracta y vacía de contenido, sino algo concreto, una fuerza, sustancia o fluido que se gasta y consume. De ahí la necesidad de los ritos y sacrificios destinados a revigorizar el año o el siglo. Pero el tiempo, o más exactamente los tiempos, además de construir algo vivo que nace, crece, decae, renace, era una sucesión que regresa, un tiempo que se acaba, otro vuelve. La llegada de los españoles fue interpretada por Moctezuma, al menos al principio, no tanto como un peligro exterior, sino como el acabamiento interno de una era cósmica y el principio de otra. Los dioses se van porque su tiempo se había acabado, pero regresa otro tiempo y con él otros dioses, otra era. Resulta más patética esta deserción divina cuando se piensa en la juventud y vigor del naciente Estado. Todos los pueblos, imperios como Roma y Bizancio, sienten la seducción de la muerte al final de su historia. Los ciudadanos se alzan en hombros cuando llega, siempre tardío, el golpe final del extraño. Hay un cansancio imperial y la servidumbre parece carga ligera al que se siente la fatiga del poder. Los aztecas experimentaban el escalofrío de la muerte en plena juventud, cuando marchaban hacia la madurez. En suma, la conquista de México es un hecho histórico en el que intervienen muchas y muy diversas circunstancias. Pero se olvida con frecuencia la que me parece más significativa: el suicidio. El suicidio del pueblo azteca. Recordemos, la fascinación ante la muerte no es tanto un rasgo de madurez o de vejez como de juventud. Mediodía y medianoche son horas de suicidio ritual. Al mediodía, durante un instante, todo se detiene y vacila la vida como el sol. Se pregunta si vale la pena seguir. En ese momento de inmovilidad, que es también de vértigo a la mitad de su carrera, el pueblo azteca alza la cara, los signos celestes le son adversos y siente la atracción de la muerte. Bueno, aquí va una parte en inglés, disculpe si la pronuncio mal, pero aquí va. Le pense sur le bord à univers. Y seu parent qui pense la pinstonix in qui mersin a sports que le morts finais. Una disculpa, era idioma francés y dice así la traducción. Pienso en el borde dorado del universo, de este gusto por parecer que lleva la pitonisa, en el que el brama la esperanza de este mundo se acabe. Una parte del pueblo azteca desfallece y busca al invasor. La otra, sin esperanza de salvación, traicionada por todos, escoge la muerte. Ante la sola presencia de los españoles se produce una escensión en la ciudad azteca, que corresponde al dualismo de sus dioses, de su sistema religioso y de sus castas superiores. La religión azteca, como la de todos los pueblos conquistadores, era una religión solar. En el sol, el dios de la fuente de la vida, el dios pájaro, y en su marcha que rompe las tinieblas y se establece en el centro del cielo como un ejército vencedor en medio de un campo de batalla, el azteca condensa todas las aspiraciones y empresas guerreras de su pueblo. Pues los dioses no son meras representaciones de la naturaleza, encarnan también los deseos y la voluntad de la sociedad, que se autodiviniza entre ellos. Huitzilopochtli, el guerrero del sur, es el dios tribal de la guerra y del sacrificio, y comienza su carrera con una matanza.
Quetzalcóatl Nanahuatzin, es el dios sol de los sacerdotes que ven el autosacrificio voluntario la más alta expresión de su doctrina del mundo y de la vida. Quetzalcóatl es un rey sacerdote, respetuoso de los ritos y de los decretos del destino, que no combate y que se da la muerte para renacer. Huitzilopochtli, al contrario, es el sol héroe de los guerreros, que se defiende, que lucha y que triunfa, que se abate a sus enemigos con las llamas de su chihuatl. Cada una de estas representaciones y personalidades divinas corresponde al ideal de una de las fracciones principales de la clase dirigente. La dualidad de la religión azteca, reflejo de su división teocrático-militar y de su sistema social, corresponde también a los impulsos contradictorios que habitan cada ser y cada grupo humano. El instinto de la muerte y el de la vida disputan en cada uno de nosotros. Esas tendencias profundas impregnan la actividad de clases, castas e individuos, y en los momentos críticos se manifiesta con toda desnudez. La victoria del instinto de la muerte revela que el grupo azteca pierde de pronto la conciencia de su destino. Cuauhtémoc lucha a sabiendas de la derrota. En esta íntima y denodada aceptación de su pérdida radica el carácter trágico de su combate, y el drama de esta conciencia que se ve derrumbarse todo en torno suyo, y en primer término sus dioses, traidores de la grandeza de su pueblo. Parece presidir nuestra historia entera. Cuauhtémoc y su pueblo mueren solos, abandonados de amigos, aliados, vasallos y dioses, en la orfandad. La caída de la sociedad azteca precipita la del resto del mundo indio. Todas las naciones que lo componían son presa del mismo horror que se expresó casi siempre como fascinaba acepción de la muerte. Pocos documentos son tan impresionantes como los escasos y nos restan sobre la catástrofe que sumió en una inmensa tristeza a muchos seres. He aquí el testimonio maya, según lo relata el Chilam Balam de Chumayel. El segundo, a Catum, llegaron los extranjeros de barbas rubias, los hijos del sol, los hombres de color blanco. Hay que entristecernos porque llegaron. El palo del blanco bajará, vendrá del cielo, por todas partes vendrá. Triste estará la palabra de Canut-Ku, única deidad para nosotros cuando se extienda por toda la tierra la palabra del Señor de los cielos. Y más adelante será el comenzar de los ahorcamientos, el estallar del rayo en el fuego del brazo de los blancos, refiriéndose a las armas de fuego, cuando caiga sobre los hermanos del rigor de la pelea, cuando les caiga el tributo a la gran entrada del cristianismo, cuando se funde el principio de los 7 sacramentos, cuando comience el mundo y mucho a trabajar en los pueblos y la miseria se establezca en la tierra. El carácter de la conquista es igualmente complejo desde la perspectiva que nos ofrecen los testimonios legados a los españoles. Todo es contradictorio en ella, como la reconquista es una empresa privada y una hazaña nacional. Cortés y el Cid guerrean por su cuenta, bajo su responsabilidad y contra la voluntad de sus señores, pero en nombre y provecho del rey son vasallos, rebeldes y cruzados. En su conciencia y en la de sus ejércitos combaten nociones opuestas, los intereses de la monarquía y los individuales de la fe y los del lucro. Y cada conquistador, cada misionero y cada burócrata es un campo de batalla. Si aisladamente considerados, cada uno representa a los grandes poderes que la disputan, la dirección de la sociedad, el feudalismo, la iglesia y la monarquía absoluta. En su interior pelean otras tendencias, las mismas que distinguen a España del resto de Europa y que la hacen, en el sentido literal de la palabra, una nación excéntrica. España es la defensora de la fe y sus soldados los guerreros de Cristo. Esta circunstancia no impide al emperador y a sus sucesores sostener polémicas encarnizadas con el papado. En el Concilio del Trento no hace cesar completamente. España es una nación todavía medieval y muchas de las instituciones que erige de la colonia y muchos de los hombres que las establecen son medievales. Al mismo tiempo, el descubrimiento y la conquista de América son
una empresa renacentista. Así, España participa también en el Renacimiento, y a menos que se piense en sus hazañas ultramarinas, consecuencia de la ciencia, la técnica y aún de los sueños, las utopías renacentistas no forman parte de ese movimiento histórico. Por otra parte, los conquistadores no son nada más que repeticiones del guerrero medieval que lucha contra moros e infieles. Son aventureros, esto es, que se intenta en los espacios abiertos y que se arriesga a lo desconocido, rasgo también renacentista. El caballero medieval, por el contrario, vive en un mundo cerrado. Su gran empresa fueron las cruzadas, acontecimiento histórico del signo distinto a la conquista de América. El primero fue el rescate, el segundo un descubrimiento y una fundación, y en fin, muchos de los conquistadores, Cortés y Jiménez de Quesada, son figuras inconcebibles en la Edad Media. Sus gustos literarios, tanto como los de su realismo político, su conciencia de la obra que realiza, tanto como lo que Ortega y Gasset llamaría su estilo de vida, tienen escasa relación con la sensibilidad medieval. Si España se cierra al occidente y renuncia al porvenir en el momento de la contrarreforma, no lo hace sin antes adoptar y asimilar casi todas las formas artísticas del Renacimiento: poesía, pintura, novela y arquitectura. En esas formas, amén de otras filosofías y políticas mezcladas a tradiciones e instituciones españolas y de entraña medieval, son trasplantadas a nuestro continente, y es significativo que la parte más viva de la herencia española en América esté constituida por esos elementos universales que España asimiló en un periodo también universal de su historia. La ausencia del casticismo, tradicionalismo y españolismo, en el sentido medieval que se ha querido dar a la palabra, Constra y Cáscara de la costa de Castilla. Es un rasgo permanente de la cultura hispanoamericana, abierta, simple al exterior y con voluntad de la universalidad. Ni Juan Ruiz de Alarcón, ni Sor Juana, ni Darío, ni Bello son espíritus tradicionales castizos. La tradición española que heredamos los hispanoamericanos es la que en España misma ha sido vista con desconfianza y desdén. La de los heterodoxos abiertos hacia Italia o hacia Francia. Nuestra cultura, como una parte de la española, es libre elección de unos cuantos espíritus, y así, según apuntaba Jorge Cuesta, se define como una libertad frente a lo pasivo tradicionalismo de nuestros pueblos. Es una forma a veces superpuesta o indiferente a la realidad que la sustenta. En ese carácter, su grandeza es también, en algunos casos, su vacuidad o su impotencia. El crecimiento de nuestra lírica, que es por naturaleza diálogo entre el poema y el mundo, y la relativa pobreza de nuestras formas épicas y dramáticas, reside acaso en el carácter ajeno, desprendido de la realidad de nuestra tradición. La discapacidad de elementos y tendencias que se observan en la conquista no enturbia su clara unidad histórica. Todos ellos reflejan la naturaleza del Estado español, cuyo rasgo más notable consistía en ser una creación artificial, una construcción política en el más estricto de los significados de la palabra. La monarquía española nace de una violencia, la de los reyes católicos y sus sucesores imponen a la diversidad de los pueblos y naciones sometidos a su dominio. La unidad española fue y sigue siendo fruto de la voluntad política del Estado, ajena a la de los elementos que la componen. El catolicismo español siempre ha vivido en función de esa voluntad, de ahí quizá su tono con que el español asimila y organiza las conquistas que realizan las particulares, que muestra en una misma voluntad. Perseguida con cierta coherencia, inflexibilidad, anima de las expresas y a las de ultramar, empresas españolas. Las colonias alcanzaron en poco tiempo una complejidad y perfección que trastaba con el lento desarrollo de las fundadas por otros países. La previa existencia de la sociedad establece y madura fácilmente. Sin duda, la tarea de los españoles, pero es evidente la voluntad hispana de crear un mundo a su imagen.
En 1604, a menos de un siglo de la caída de Tenochtitlán, Balbuena da a conocer la grandeza mexicana. En resumen, se contemple la conquista desde la perspectiva indígena o desde la española, este acontecimiento es expresión de una voluntad unitaria a pesar de las contradicciones que le atribuyen la conquista, es un hecho histórico destinado a crear una unidad de pluralidad y cultural política precortesiana. Frente a la variedad de razas, lenguas, tendencias y estados del mismo mundo prehispánico, los españoles postulan a un solo idioma, una sola fe, un solo Señor. Si México nace en el siglo XVI, hay que convenir que es hijo de una doble violencia imperial y unitaria, la de los aztecas y la de los españoles. El imperio que funda Cortés sobre los restos de las viejas culturas alborientes era un organismo subdiario, satélite el sol hispano. La suerte de los indios pudo ser así la de tantos pueblos que ven humillado a su cultura nacional, sin que el nuevo orden, mera superposición tiránica, abra sus puertas a la participación de los dominados. Pero el Estado fundado por los españoles fue un orden abierto, y esta circunstancia, así como las modalidades de la participación, los vencidos de la actividad central de la nueva sociedad, la religión, merecen un examen detenido. La historia de México y aún la de cada mexicano arranca precisamente a esa situación. Así pues, el estudio del origen colonial es imprescindible. La determinación de las notas más salientes de la religiosidad colonial, sea en sus manifestaciones populares o en las de sus espíritus más representativos, nos mostrará el sentido de nuestra cultura y el origen de muchos de nuestros conflictos posteriores. La presteza con que el Estado español, eliminando ambiciones de encomenderos, infidelidades de oído y rivalidades de toda índole, recrea las nuevas posesiones a imagen y semejanza de la metrópoli. Es tan asombrosa como la solidez del edificio social que la construye. La sociedad colonial es un orden hecho para durar. Quiero decir, una sociedad regida conforme a principios jurídicos, económicos y religiosos plenamente coherentes entre sí y que establecían una relación viva y armónica entre las partes del todo. Un mundo suficiente cerrado al exterior pero abierto a lo ultraterreno. Es muy fácil reír de la pretensión ultraterrena de la sociedad colonial y aún más fácil denunciarla como una forma vacía, destinada a descubrir los abusos de los conquistadores y justificarlos entre sí mismos y ante sus víctimas. Sin duda, esto es verdad, pero no lo es menos que esa aspiración ultraterrena no era un simple añadido, sino una fe viva que sustentaba como la raíz del árbol fatal y necesariamente otras formas culturales y económicas. El catolicismo es el centro de la sociedad colonial porque de verdad es la fuente de vida que nutre las actividades, las pasiones, las virtudes y hasta los pecados de siervos y señores, de funcionarios y sacerdotes, de comerciantes y militares. Gracias a la religión, el orden colonial no es una mera superposición de nuevas formas históricas, sino un organismo viviente. Con la llave del bautismo del catolicismo, abre las puertas de la sociedad y las convierte en un orden universal, abierto a todos los pobladores, y al hablar de la Iglesia Católica, no me refiero nada más a la obra apostólica de los misioneros, sino a su cuerpo entero, como a sus santos, sus prelatarios rapaces, sus eclesiásticos pedantes, sus juristas apasionados y sus obras de caridad y su atesoramiento de riquezas. Es cierto que los españoles no exterminaban a los indios porque necesitaban la mano de obra nativa para el cultivo de los enormes feudos y la explotación minera. Los indios eran bienes que no convenían malgastar. Es difícil que esta considerada se hayan mezclado con otras de carácter humanitario. Semejante hipótesis hará sonreír a cualquiera que conozcan la conducta de los encomendarios con los indígenas. Pero sin la Iglesia, el destino de los indígenas habría sido muy diverso.
Y no pienso solamente en la lucha emprendida para dulcificar sus condiciones de vida y organizarlos de manera más justa y cristiana, sino en la posibilidad que el bautismo les ofrecía de formar parte de la virtud de la consagración de un orden y de una iglesia. Por la fe católica, los indios en situación de orfandad, rotos los lazos con sus antiguas culturas, muertos por sus dioses tanto como sus ciudades, encuentran un lugar en el mundo, esa posibilidad de pertenecer a un orden vivo. Así fuese en la base de la pirámide social, les fue despiadadamente negada a los nativos por sus protestantes de Nueva Inglaterra. Se olvida con frecuencia que pertenecer a la fe católica significa contratar un sitio en el cosmos. La huida de los dioses y la muerte de los jefes habían dejado al indígena en una soledad tan incompleta como difícil para imaginar para el hombre moderno. El catolicismo hace reanudar sus lazos con el mundo y el transmundo, devuelve sentido a su presencia a la tierra, alimenta sus esperanzas y justifica su vida y su muerte. Resulta innecesario añadir a la religión que los indígenas, como de casi todo el pueblo mexicano, era una mezcla de las nuevas y de las antiguas creencias. No podía ser de otro modo, puesto que el catolicismo fue una religión impuesta. Esta circunstancia de la más alta trascendencia desde otro punto de vista carecía de interés inmediato por los nuevos creyentes. Lo esencial eran sus relaciones sociales, humanas y religiosas con el mundo circulante y con lo sagrado se había restablecido. Su existencia particular se insertaba en un orden más visto, no por simple devoción o servilismo a los indígenas. Los indígenas también llamaban tatas a los misioneros y madre a la Virgen de Guadalupe. La indiferencia con las colonias sajonas es radical. Nueva España ha conocido muchos errores, pero por lo menos ignoró el más grave de todos, negarse un sitio. Así fuese el último en la escala social a los hombres que la componían. Había clases, castas, esclavos, pero no había parías. Gente sin condición social determinada o sin estado jurídico, moral o religioso. La diferencia en el mundo de las modernas sociedades totalitarias es también decisiva. Es cierto que en Nueva España, al fin y al cabo, sociedad satélite, no creó un arte, un pensamiento, un mito o formas de vida originales. Las únicas creaciones realmente originales de América, y no excluyo naturalmente a los Estados Unidos, son las precolombinas. También es cierto que la superioridad técnica del mundo colonial y la introducción de formas culturales más ricas y complejas que las mesoamericanas no bastan para justificar una época, pero la creación de un orden universal logró lo extraordinario de la colonia. Si justifica a esa sociedad y la redime a sus limitaciones, la gran poesía colonial y el arte barroco, las leyes de Indias, los cronolistas, los historiadores y sabios y, en fin, la arquitectura novohispana en la que todos y aún lo fruto fantástico y los delirios profanos se armonizan bajo un orden tan riguroso como amplio. No son sino reflejos de equilibrio de una sociedad en que también todos los hombres y todas las razas encontraban sitio, justificación y sentido. La sociedad estaba regida por un orden cristiano que no es distinto al que se admira en templos y poemas. No pretendo justificar a la sociedad colonial. En rigor, mientras suscita esta o aquella forma de pretensión, ninguna sociedad se justifica. Aspiro a comprenderla como una totalidad viva y por eso contradictoria. Del mismo modo me niego a ver los sacrificios humanos de los aztecas una expresión aislada de crueldad sin relación con el resto de esta civilización. La atracción de los corazones y las pirámides monumentales, la escultura y el canibalismo ritual, la poesía y la guerra florida, la teocracia y los mitos grandiosos son un todo indisoluble. Negar esto es tan infantil como negar el arte gótico o la poesía provenzal en nombre de la situación de los siervos medievales. Negar a Esquilo porque había esclavos en Atenas. La historia tiene realidad atroz de una pesadilla.
La grandeza del hombre consiste en hacer otras obras hermosas y durables, con una sustancia real de esa pesadilla. O dicho de otro modo, transfigurar la pesadilla en visión, liberarnos, así sea por un instante, de la realidad disforme por medio de la creación. Durante los siglos, España difiere y perfecciona las ideas que le habían dado el ser. La actividad intelectual no deja de ser creadora, pero solamente es la esfera del arte y dentro de los límites que se sabe. La crítica, que en esos siglos y en otras partes son más altas formas de creación, existe apenas en ese mundo cerrado y satisfecho. Ahí sí las citara la disputa teológica y la actividad constante por extender, perfeccionar y hacer más sólidos el edificio que albergaba a tantos y tan diversos pueblos, pero los principios que España no inventa ya ni descubre, se extiende, se defiende, se crea. No quiere cambiar sino durar, y otro tanto ocurre con sus posesiones ultramarinas. Supera la primera época borrascas y disturbios de colonia PC de crisis periódicas, como la que atraviesa Cigüeña, Gonzora y Sor Juana. Ninguna de ellas toca las raíces del régimen o pone en tela de juicio los principios que se fundan. El mundo colonial era proyección de una sociedad que había ya alcanzado su madurez y estabilidad en Europa. Su originalidad es escasa. Nueva España no busca, ni inventa, aplica y adapta. Todas sus creaciones, incluso la de su propio ser, son reflejos de las españolas, y la permeabilidad con la que lentamente las formas hispanas aceptan las modificaciones que se le impone la novohispana, no niega el carácter conservador de la colonia. Las sociedades tradicionales, observa Ortega y Gasset, son realísticas. Desconfían de los saltos bruscos, pero cambian despacio, aceptando las sugestiones de la realidad. La grandeza mexicana es la de un sol inmóvil, mediodía prematuro que ya nada tiene que conquistar sino su descomposición. La especulación religiosa había cesado desde hacía siglos. La doctrina estaba hecha y se trataba sobre todo de vivirla. La Iglesia se inmovilizaba en Europa a la defensiva. La escolastía se defendía mal, como las pasadas naves españolas, presa de las más ligeras de los holandeses e ingleses. La decadencia del catolicismo europeo coincide con el apego hispanoamericano. Se extienden tierras nuevas en el momento en el que se ha dejado de ser traidor. Ofrece a la filosofía hecha a una fe petrificada. De un modo, a la originalidad de los nuevos creyentes no se encuentra ocasión de manifestarse. Su adhesión es pasiva. El fervor y la productividad de la religiosidad mexicana contrasta con la relativa pobreza de sus creaciones. No poseemos una gran poesía religiosa, como no tendremos una filosofía original ni un solo místico o reformador de importancia. Esta situación paradójica, y no por eso menos real, explica buena parte de nuestra historia y es el origen de muchos de nuestros conflictos psíquicos. El catolicismo ofrece un refugio a los descendientes de aquellos que habían visto la exterminación de sus dirigentes, la destrucción de sus templos y manuscritos, a la supresión de las formas superiores de su cultura, pero por razón misma de la decadencia europea les niega toda posibilidad de expresar su singularidad. Así, redujo la participación de los fieles a la más elemental y pasiva de las actitudes religiosas. Pocos podían alcanzar una comprensión más entera de sus nuevas creencias y la inmovilidad de esas, así como como la del enmohecido aparato escolástico, hacia la más difícil de toda participación creadora. Agréguese que el conjunto de las creyentes descendencias de las clases inferiores de la antigua sociedad, por tal razón, eran gente con una tradición cultural pobre. Los depositarios del saber mágico y religioso, guerreros y sacerdotes, habían sido exterminados y españolizados. En suma, la creación religiosa estaba velada a los creyentes a consecuencias de las circunstancias que determinaban su participación. De ahí la relativa inferioridad
del catolicismo colonial, sobre todo si se recuerda su fertilidad entre bárbaros y romanos, cristianismos en el momento en el que la religión era la única fuerza viva del mundo antiguo. No es difícil, pues, que nuestra actitud antitradicional y la ambigüedad de nuestra posición frente al catolicismo se originen en este hecho. Religión y tradición que se nos han ofrecido siempre como formas muertas, inservibles, que mutilan y asfixian nuestra seguridad y la singularidad. No es sorprendente en esas circunstancias la persistencia del fondo precortesiano. El mexicano es un ser religioso y su experiencia de lo sagrado es muy verdadera. Mas, ¿quién es su Dios? ¿Las antiguas divinidades de la tierra o Cristo? Una invocación chumala verdaderamente plegaria, a pesar de la presencia de ciertos elementos mágicos, corresponde con claridad a esta pregunta. Santa Tierra, Santo Cielo, Dios Señor, Dios Hijo, Santa Tierra, Santo Cielo, Santa Gloria, hazte cargo de mí, preséntame, ve mi trabajo, ve mi labor, ve mi sufrir. Gran hombre, gran Señor, gran Padre, gran Patome. Gran espíritu de mujer, ayúdame. En tus manos pongo el atributo, aquí la reposición de su chulel. Por mi incienso, por mis velas, espíritu de la luna, Virgen Madre del cielo, Virgen Madre de la tierra, Santa Rosa, por tu primer hijo, por tu primer gloria, ve a tu hijo entrustado en su espíritu, en su chulel. En muchos casos el catolicismo solo recubre las antiguas creencias cosmológicas. He aquí como el mismo Chumala, Juan Pérez Jolote, nuestro contemporáneo según el registro civil, nuestro antepasado, si se entiende a sus creencias, describe la imagen de Cristo en una iglesia de su pueblo, explicándolo de su significativa para él y su raza. Este que está encajonado es el Señor San Miguel. Se llama también Señor San Salvador o Señor San Mateo. Es el que cuida a la gente, a las criaturas. A él se le pide que cuide a uno en la casa, en los caminos, en la tierra. Este otro que está en la cruz es también el Señor San Mateo. Está señalando, está mostrando cómo se muere en la cruz para enseñarnos a respetar. Antes de que naciera San Manuel, el sol estaba frío, igual que la luna. En la tierra vivían los pucujes que se comían a la gente. El sol empezó a calentar cuando nació el niño Dios, que es el Hijo de la Virgen, el Señor San Salvador. En el relato del Chumala, caso extremo y por lo tanto ejemplar, es visible la superposición religiosa y la presencia imborrable de los mitos indígenas. Antes del nacimiento de Cristo, el sol, ojo de Dios, no calienta. El astro es un atributo de la divinidad, de ahí que el Chomala repite gracias a la presencia de Dios, la naturaleza se supone que va en marcha. ¿No está una versión muy deformada del hermoso mito de la creación del mundo? En Teotihuacán los dioses también se enfrentan al problema del astro fuente de vida, y solo el sacrificio del Quetzalcóatl pone en movimiento al sol y salva al mundo del incendio sagrado. La persistencia del mito precortesiano subraya la indiferencia entre la concepción cristiana y la indígena. Cristo salva al mundo porque nos remide y lava la mancha del pecado original. Quetzalcóatl no es tanto un dios redentor como creador. La noción del pecado para los indios está todavía ligada a la idea de salud y enfermedad, personal, social y cósmica. Para el cristiano, se trata de salvar el alma individual, desprendida de un grupo y del cuerpo. El cristianismo condena al mundo, el indígena solo concibe la salvación personal como parte de la del cosmos y de la sociedad. Nada ha transformado la relación filial del pueblo con lo sagrado, fuerza constante que da permanencia a nuestra nación y hondura, a la vida efectiva de los desposeídos. Pero nada tampoco ha logrado hacerla más despierta y fecunda. Ni siquiera la mexicanización del catolicismo, ni siquiera la Virgen de Guadalupe. Por eso los mejores han hecho
no han vacilado en desprenderse del cuerpo de la iglesia y salir a la intemperie. Allí, en la soledad y la desnudez del combate espiritual, han respirado un poco ese aire religioso fresco que pedía Jorge Cuesta. La época de Carlos II es una de las más tristes y vacías de la historia de España. Todas sus reservas espirituales habían sido devoradas por el fuego de una vida y un arte dinámico, desgarrados por los extremos y las antítesis. La decadencia de la cultura española en la península coincide con la mediodía en América. El arte barroco alcanza un momento de plenitud y en este periodo los mejores no solo describen poesía, se interesan por la astronomía, la física o la antigüedad americana. Espíritus despiertos en una sociedad inmovilizada por la tierra. Perseguían a otra época y a otras preocupaciones. Al mismo tiempo que llevan hasta sus últimas consecuencias las tendencias estéticas de su tiempo, y en todos ellos se dibuja una cierta oposición entre sus concepciones religiosas y las exigencias de su curiosidad y su rigor intelectuales. Algunos emprenden una imposible síntesis. Sor Juana, por ejemplo, emprende la composición del Primero Sueño, tentativa por conciliar la ciencia y la poesía, barroquismo e iluminismo. Sería inexacto identificar el drama de esta generación con que se desgarra a sus contemporáneos europeos y que en el siglo XVIII hará patente. El conflicto que los habita y el que acaba de reducirlos al silencio no es tanto el de la fe y la razón como el de la petrificación y algunas creencias que habían perdido toda su frescura y fertilidad y que por lo tanto eran incapaces de satisfacer lo que su apetito espiritual les pedía. Edmundo O'Gorman plantea así los términos de conflicto. Estado intermedio en que la razón hace estragos en la calma y en que ya no basta el consuelo de la religión. Pero no basta los consuelos de la fe porque se trata de una fe inmóvil y seca. La crítica de la razón vendrá en América, más tarde. O'Gorman precisa el carácter de la disyuntiva como siguiente. Tener fe en Dios y en la razón de un mismo tiempo es vivir con el ser arraigado, desgarrado si se prefiere, en la posibilidad real, única, extremosa y contradictoria constituida por dos partes imposibles del existir humano. En esta penetrante descripción es válida si se atenúan los polos de esas imposibles posibilidades, pues no se puede negar la autenticidad de los sentimientos religiosos de esa generación, pero tampoco su inmovilidad y cansancio. Y por lo que se toca al otro término de la disyuntiva, no se debe exagerar el racionalismo de Singüesa y o de Sor Juana, que también tuvieron plena conciencia del problema que empezaba a escindir los espíritus. La lucha me parece que se establa entre la vitalidad intelectual, su ansia por saber y penetrar al mundo mal explotados y la ineficacia de los instrumentos que les proporcionaban la teología y la cultura novohispana. Su conflicto transparenta el de la sociedad colonial, que no dudaba tampoco, pero no acercaba la expresión de su intimidad a través de las formas petrificadas. El orden colonial fue un orden impuesto de arriba hacia abajo. Sus formas sociales, económicas, jurídicas y religiosas eran inmutables. Sociedad regida por un derecho divino y el absolutismo monárquico. Había sido traída en todas sus piezas como un inmenso, complicando artefactos destinados a durar, pero no a transformarse. En la época de Sor Juana los mejores espíritus empiezan a mostrar, así sea la forma borrosa y tímida, una vitalidad y curiosidad intelectual en abierto contraste con la anemia de la España negra de Carlos II, significativamente apodado el hechizado. Sigüenza y Góngora se interesan por las antiguas civilizaciones indias y con Sor Juana y algunos otros por la filosofía de Descartes, la física experimental, la astronomía.
La Iglesia ve con recelo todas estas curiosidades. El poder temporal, por su parte, extrema el aislamiento político, económico y espiritual de sus colonias, hasta convertirlas en recintos cerrados. En los campos y en las ciudades hay disturbios reprimidos implacablemente. En ese mundo cerrado, la generalización de Sor Juana hace ciertas preguntas, más insinuadas que fórmulas, más representadas que en pensamientos, para que su atribución espiritual no ofrezca respuesta. Las respuestas ya habían sido dadas afuera, en el aire libre de la cultura europea. ¿Esto explica acaso que a pesar de su osadía nadie entre ellos comprendía la crítica de los principios que fundaban la sociedad colonial ni propaganda a otros? Cuando la crisis se declara, esa generación abdica. Ha cesado su ambigua lucha, su renuncia, que no tiene nada que ver con la conversión religiosa, desemboca en el silencio. No se entrega a Dios, sino que se niega a sí mismo. Esa negación es la del mundo colonial, que se cierra sobre sí mismo. No hay salida excepto la de la ruptura. Nadie como Sor Juana de Asbaje encarna la dualidad en ese mundo, aunque la superficie de su obra como la de su vida no delate la fisura alguna. Todo en ella responde a lo que su tiempo podía pedir a una mujer. Al mismo tiempo y sin contradicción profunda, Sor Juana, una poetisa y una monja jerónima, amiga de la condesa de Paredes y autora dramática. Sus devaneos amorosos, si los tuvo, o si solo son inflamadas invenciones retóricas, su amor por la conversación y la música, sus tentativas literarias y hasta sus tendencias sexuales, que algunos le atribuyen, no se oponen, sino exigen su fin ejemplar. Sor Juana afirma su tiempo tanto como su tiempo se afirma ella. Pero dos de sus obras, Las respuestas de Sor Juana y El primero sueño, arrojan una extraña luz sobre la figura y sobre su tiempo, y la hacen ejemplar en sentido muy distinto al que piensan sus panegiristas católicos. Se han comparado El primer sueño con Las soledades. En efecto, el poema de Sor Juana es una imitación de Don Luis de Góngora. No obstante, las diferencias profundas son mayores que las semejanzas externas. Menéndez y Pelayo reprochan a Góngora su obesidad. Si se sustituye este adjetivo por la palabra superficial, se estará más cerca de la concepción poética de Góngora, que no pretende sino construir, o como decía Bernardo Balbuena, contracer un mundo de apariencias. La trama de Las soledades cuenta poco. La sustancia filosófica, si extiende alguna, importa menos. Todo es un pretexto para descripciones y disertaciones, y cada una de ellas se disuelve a su vez en imágenes, antítesis y figuras retóricas. Si algo camina en el poema de Góngora, no es precisamente el náufrago, ni su pensamiento, sino la imaginación del poeta, pues como él mismo dice en el prólogo, sus versos, paso de un peregrino son errante. Y estos son peregrinos, este peregrino que canta se detiene en la palabra o en el calor, la acaricia y lo prolonga, y hace lo que cada periodo una imagen y cada imagen un mundo. El discurso poético fluye lento y se versifica en paréntesis frondosos que son islas escabeltas, y continúa errante entre paisajes, sombras, luces, realidades que remide e inmoviliza. La poesía es goce puro, recreación artificial de una naturaleza ideal, según dice Dámaso Alonso. Así no hay conflicto entre sustancia y forma, porque Góngora vuelve todo forma, todo superficie cristiana o tremula, tersa o ondusa. Sor Juana utiliza el procedimiento de Góngora, pero acomete un poema filosófico. Quiere penetrar en la realidad, no transmutarla. Es deliciosa superficie, las oscuridades del poema son dobles, las sintácticas y mitológicas y las conceptuales. El poema, dice Alfonso Reyes, es una tentativa por llegar a la poesía de pura emoción intelectual.
La visión que nos entrega el primero sueño es la del sueño que nos de la noche universal, en la que el mundo y el hombre sueñan y son soñados. Cosmos que sueña hasta cuando sueñas que despiertas. Nada más alejado que la noche carnal y espiritual de los místicos que esta noche intelectual. El poema de Sor Juana no tiene antecedentes en la poesía de la lengua española y como insinúa Bosler, petrifica el movimiento poético de la Ilustración alemana. Pero el primero sueño es un intento más que un logro. Al contrario de lo que ocurre con las soledades, aunque su autor no las haya terminado y no podía ser de otro modo, pues el poema de Sor Juana, como de su vida misma, hay una zona neutra de vacío, la que produce el choque de las tendencias opuestas que la devoran y que no acertó a reconciliar. Sor Juana nos ha dejado un texto revelador, al mismo tiempo declaración de fe en la inteligencia y renuncia a su ejercicio. La respuesta de Sor Filotea, defensa del intelectual y de la mujer, la respuesta es también la historia de una vocación. Si se ha de hacer caso a sus confesiones, apenas hubo ciencia que no la tentará. Su curiosidad no es la de un hombre de ciencia, sino la de un hombre culto que aspira a integrar una visión coherente todas las particularidades del conocimiento. Presentía un culto engarce entre todas las verdades. Al referirse a la diversidad de sus estudios, advierte que sus contradicciones son más aparentes que reales, al menos en lo formal y en lo expectativo. Las ciencias y las artes, por más contrarias que sean, no solo no estorban a la comprensión general de la naturaleza, sino la ayudan dando luz y abriendo camino a las nuevas y a las otras por variaciones y ocultos enlaces. De manera que parece que se corresponden y están unidas en admirable trabazón y concierto. Si no era mujer de ciencia, tampoco era un espíritu filósofo, porque carecía de poder de abstraerse de su sed de conocimiento que no se reñía con esta ironía y la versatilidad en otros tiempos hubiese de estricto ensayos y crítica. Así no vive para una idea, ni para ideas nuevas. Vive de ideas, que son su atmósfera y su alimentación natural. Es una intelectual, una conciencia. No es posible dudar de la singularidad de sus sentimientos religiosos, pero allí donde un espíritu devoto encontraría pruebas de la presencia de Dios o de su poder, Sor Juana halla ocasión para formular hipótesis y preguntas. Aunque repita con frecuencia que todo viene de Dios, busca siempre una explicación racional. Estaba en mi presencia dos niñas jugando con un trompo y apenas yo vi el movimiento y la figura cuando empecé con mi locura a considerar la fácil motu de la forma esférica. Contrastan esas declaraciones con las de los escritores españoles de la época y aún con las de los escritores de las generaciones posteriores. Para ninguno de ellos el mundo físico es un problema. Aceptan la realidad tal cual es o la condenan. Fuera de la acción no hay sino la contemplación. Parece decirnos la literatura española de los siglos de oro. Entre aventura y renuncia se mueve la vida histórica española. Ni Racián ni Quevedo, para no hablar de los escritores religiosos, muestran interés por el conocimiento en sí, desdeñan la curiosidad intelectual y todo su saber lo rigen a la conducta, a la moral o a la salvación. Estoicos o cristianos, como se ha dicho, ignoran la actividad intelectual pura. Fausto es impensable en esa tradición. La inteligencia no les proporciona ningún placer. Es un arma peligrosa. Sirve para derrotar a los enemigos, pero también puede hacernos perder el alma. La solitaria figura de Sor Juana se aísla más en ese mundo hecho de afirmaciones y negaciones, que ignora el valor de la duda y del examen. La respuesta no es un solo autorretrato, sino una defensa de un espíritu siempre adolescente, siempre habido irónico,
apasionado y reticente. Su doble soledad de mujer y de intelectual condena con un conflicto también doble, el de la sociedad y el de la feminidad. La respuesta a Sor Filotea es una defensa a la mujer. Hacer esa defensa y atreverse a proclamar su afición por el pensamiento desinteresado la hacen una figura moderna. Si en su afirmación del valor de la experiencia no es ilusorio ver una instintiva reacción contra el pensamiento tradicional de España en su concepción del conocimiento, que no confunde con la erudición ni identifica con la religión, hay una implícita defensa de la conciencia intelectual. Todo la lleva a concebir al mundo como un problema o como un enigma más que como un sitio de salvación o perdición. Y esto, a su pensamiento, una originalidad que merecía algo más que los elogios de sus contemporáneos o que los reproches de su confesor, y que aún en nuestros días solicita un juicio más hondo y un examen más arriesgado. ¿Cómo es posible que los sonidos tan preñados de futuro salgan de pronto a un convento de monjas mexicanas? Se pregunta Bosler, y se responde. Su curiosidad por la mitología antigua y por la física moderna, por Aristóteles y Harvey, por las ideas de Platón y la linterna mágica de Ketcher, no hubiera prosperado en las universidades pedantes y temerosamente dogmáticas de la vieja España. Tampoco prosperó en México mucho tiempo. Después de los motines de 1692, la vida intelectual se oscurece rápidamente. Sigüenza y Góngora abandonan bruscamente sus aficiones históricas y arqueológicas. Sor Juana renuncia a sus libros y muere poco después. La crisis social, hace notar Bosler, coincide con la de los espíritus. Pese al brillo de su vida, el patetismo de su muerte y a la admirable geometría que preside sus mejores creaciones poéticas, hay en la vida y en la obra de Sor Juana algo irrealizado y deshecho. Se advierte la melancolía de su espíritu, que no logró nunca hacerse perdonar su atrevimiento y condición de ser mujer. Ni su época le ofrecía los alimentos intelectuales que su avidez necesitaba, ni ella pudo. ¿Y quién? Crearse un mundo de ideas con las que vivir a solas. Siempre fue muy viva en esa ella la conciencia de su singularidad. ¿Qué podemos saber de las mujeres si no filosofía de cocina? Pregunta con una sonrisa, pero le duele la herida. ¿Quién no creerá viendo tan generales aplausos que han navegado viento en popa sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Sor Juana es una figura de soledad, indecisa y sonriente. Se mueve entre dos luces, consciente de la dualidad de su condición y de lo imposible de su empeño. Es muy frecuente escuchar reproches contra hombres que han estado por debajo de su destino. ¿Cómo no lamentarse por la suerte de una mujer que estuvo por encima de su sociedad y de su cultura? Su imagen es la de una solitaria melancolía que sonríe y calla. El silencio, dice ella misma, es una parte. Estas- Está poblado de voces. ¿Y qué nos dice su silencio? Si en su obra de Sor Juana la sociedad colonial se expresa y afirma, en su silencio esa misma sociedad se condena. La experiencia de Sor Juana, que acaba en silencio y abdicación, complementa así el examen del orden colonial, mundo abierto a la participación y por lo tanto orden cultural vivo. Sí, pero implacablemente cerrado a toda expresión personal, a toda aventura. Mundo cerrado al futuro. Para ser nosotros mismos tuvimos que romper con ese orden sin salida. Aún a riesgo de quedarnos en la orfandad, el siglo XIX será el siglo de la ruptura y al mismo tiempo el de la tentativa para crear nuevos lazos con otra tradición, si más lejana, no menos universal que la que nos ofreció la Iglesia Católica, la del racionalismo europeo. Bueno, pues con esto acabamos el quinto capítulo del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Espero que les haya gustado. Estuvo bastante largo el capítulo y lo tuve que hacer en 2 días, así que si a mitad del capítulo se escucha mi voz un tanto gastada, pues una disculpa. Suscríbanse, denle like para disque motivación, aunque sinceramente yo lo sigo siendo igual. Así que veamos si me motiva o no. Pero bueno.
Así que hasta la próxima, a ver si mañana subo el siguiente capítulo. Chao.